Muy bien. Bueno, como mencionamos la semana pasada, hoy vamos a empezar la introducción general al Pentateuco. Y este capítulo, el capítulo 7, es un capítulo que, aunque pueda parecer un poco pesado, un poco denso, porque va tratando con una serie de distintas ideas y cómo se fueron llegando a desarrollar las distintas ideas sobre la composición del Pentateuco, en realidad lo que se ve en el capítulo es cómo ha ido evolucionando el estudio del texto del Pentateuco. Es decir, el texto del Pentateuco se encontró, o los primeros cristianos se lo encontraron ya hecho, lógicamente, pero desde el principio del cristianismo hubieron, digamos, muchas distintas ideas acerca de cómo ese texto nos había llegado. Y entonces es importante que nosotros partamos de la idea que estamos estudiando un texto conjunto. Es decir, aunque son 5 libros independientes, pero es, digamos, un texto que siempre se ha considerado como un conjunto de 5 libros. De ahí el nombre Pentateuco, ¿no? Lo primero que debemos tener en cuenta es que cada libro deberíamos aprender, cuando lo estudiemos, a estudiarlo por separado. Porque aunque la Biblia son 66 libros, pero cada libro tiene sus características y tiene sus maneras. Es decir, no es lo mismo estudiar Génesis que estudiar Éxodo, aunque estén uno detrás de otro. Es decir, son historias distintas, momentos distintos, formas distintas y muchas veces incluso el lenguaje distinto. Entonces es importante que lo entendamos. Aquí mencionábamos que en la Biblia encontramos diferentes libros, pero que el concepto de historia que hoy tenemos, que es un concepto de contar la verdad con mucha claridad y de forma que la gente mm, no tenga resquicios por donde, digamos, escaparse de la verdad, ¿eh? No era el concepto de historia de la antigüedad. El concepto de historia de la antigüedad era otro. La historia de Israel no se podía catalogar como una verdadera historia, porque no iba contando cronológicamente las cosas, sino que contaba una historia interesante sobre Abraham aquí y luego otra historia sobre Isaac allí y otra historia, es decir, no había una consecución de las cosas, sino que era, digamos, una mezcla en diferentes lugares de documentos históricos que contaban cosas que habían pasado, pero que se tuvieron que poner juntas. Claro, eso hoy en día no se puede llamar una historia, porque eran pequeñas partes de la historia en diferentes lugares, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir lo que quiere decir el término Pentateuco, que como ya creo que habréis leído, significa en principio 5 estuches o 5 tomos. Pentateuchos, que es el nombre griego. El teujos era el estuche en el que se guardaban los libros hebreos. Sabéis que los libros hebreos se escribían normalmente en papiro, y entonces se enrollaban formando un solo rollo, ¿vale? O 2 rollos, y entonces esos rollos se ponían en cajas. Bueno, el Pentateuco, digamos, el Pentateuco
no estaba escrito en un solo rollo, porque sería grandísimo, sino que estaba escrito en 5 rollos. Y esos 5 rollos son los que forman el penta, que es la palabra griega para 5, teujos, 5 estuches. Entonces, cuando hablemos de Pentateuco, estamos hablando de 5 estuches que contienen 5 libros, que son los primeros 5 libros de la Biblia. A ese texto los hebreos lo llamaron desde siempre la Torá, que es la palabra hebrea para ley, y que además es el término que se emplea al final del Deuteronomio para hablar acerca de esta ley, como indicando que todo lo que estaba contenido en esos 5 libros era lo que se llamaba en hebreo la ley. Entonces, es importante que entendamos que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, pero también contienen lo que los judíos consideraban como la primera parte y la más importante de todo su texto bíblico, que era la ley. Sabéis que vimos la semana pasada, me parece que fue, que había 3 partes del texto bíblico para los hebreos, que eran la ley, los profetas y los otros escritos, también llamados los salmos, ¿no? Entonces, esta es la primera parte de la que vamos a hablar. Entonces, parece que la primera vez que se emplea este término, Pentateuco, para referirse a los 5 libros de la Torá hebrea, porque los judíos lo seguían llamando la Torá, fue en el año 180 después de Cristo. Es decir, en el siglo II se empieza a hablar de esos 5 libros de la ley como el Pentateuco. Es decir, se le pone el nombre por primera vez en el siglo II. Y luego va tomando más importancia a partir del siglo III con Tertuliano y algunos escritos en los cuales se hablaba acerca de esos primeros libros. Lo primero que deberíamos de tener claro es cuáles son los conceptos judíos acerca del Pentateuco, porque lógicamente, es decir, por proximidad y porque ellos son los receptores de esos escritos, pues nos interesa saber muy bien qué pensaban los judíos sobre ellos, ¿no? Los judíos han intentado siempre enraizar su historia, digamos, sobre 3 personajes. Abraham, como el padre de la nación, Moisés, como el padre de la ley, David, como el rey, el gran rey de la monarquía, y luego, digamos, por decirlo de alguna forma, un cuarto personaje que sería Isaías, como llamado el príncipe de los profetas, el mayor de los profetas. Por eso es tanto citado Isaías en el Nuevo Testamento, porque era considerado por los judíos como muy importante. Flavio Josefo, que fue un historiador judío, escribe en una de sus obras contra Apión y llama a esos primeros 5 libros de la ley los libros de Moisés, indicando que son los libros que para ellos era que esos libros los escribió Moisés. Y igualmente así sucedió con otros escritores, digamos, judíos como Filón de Alejandría, que indicaban que Moisés escribió los 5 libros y que incluso escribió su propia muerte. Es decir, ellos no distinguían ese concepto tan lógico que nosotros tenemos de decir, mira, un hombre no puede escribir su propia muerte, ¿no? Sino que para ellos, bueno, aquello estaba inspirado
Y eso no se podía discutir, porque como vimos en la primera parte del estudio, los judíos que eran literalistas, pues consideraban que si hubiera incluso algún error en el texto bíblico era porque, es decir, Dios lo había permitido para confundir a los que se creían sabios. ¿Sí? Ese era el concepto del literalismo. Y si nos damos cuenta, los primeros cristianos, como procedían del mundo judío, mantenían esa concepción. Hablaban de Moisés como de aquel de Jesús, como de aquel de quien Moisés escribió. Aunque ellos no declaran nunca que Moisés escribió todo lo que estaba contenido en los 5 libros de la ley, pero sí tenían claro que Moisés había dado profecías acerca de Jesucristo, que son dos cosas diferentes. Jesús mismo habló diciendo que Moisés escribió de mí. Y luego Pablo vuelve a decir que Moisés escribe de la justicia que es por la fe. Entonces, hay partes del texto del Pentateuco que sabemos que fueron escritas por Moisés, pero evidentemente sabemos que no todo el texto del Pentateuco fue escrito por Moisés. A veces, es decir, nos encontramos con gente que tiene unas ideas y que te sueltan cualquier cosa y tú estás tentado, sabiendo que eso no es así, de pararte y decirle a esa persona, mira, es que esto no es así. Pero claro, eso conlleva una charla larga y conlleva casi un análisis, digamos, y meterte en otra cosa. Entonces muchas veces escuchamos a la gente y aunque sepamos que puedan estar creyendo algo que es incorrecto, no los vamos corrigiendo en todo, sino que, es decir, usamos el concepto que esa gente tiene. Por ejemplo, cuando Jesús dice, porque cuando él cuenta la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Jesús no está diciendo que esa es la estructura del infierno y eso es como estaba así, sino utilizando lo que la concepción farisea de lo que era el lugar de tormento y el lugar de beneficio, es decir, lo que era el seno de Abraham y el Hades. Entonces, porque no era el momento de ponerse a decirle, porque esto que estáis creyendo es incorrecto, porque eso, es decir, partiría completamente la relación y crearía un conflicto que Jesús no estaba interesado tanto en ganar conflictos de ideas, sino en decirle a la gente, bueno, pues mira, si tú sabes que esto es lo que hay que hacer, pues hazlo. Entonces, entendamos eso. Ahora, a partir del siglo IV, la concepción judía de que Moisés era el autor de los 5 libros del Pentateuco se mantuvo. Y en el Talmud, que es la colección de comentarios y estudios del Antiguo Testamento judío, que se completó en el siglo VI después de Cristo, reconoce únicamente a Moisés como el único autor de todo el texto. Eso es lo que estamos hablando de lo que eran las teorías judías, lo que pensaban los judíos sobre los 5 libros del Pentateuco. Pero vamos a ver las primeras teorías que son divergentes, estamos en la página 122, sobre el texto
del Pentateuco. Es decir, muy pronto, cuando decimos muy pronto, hemos dicho que hasta el siglo IV y el siglo V y hasta casi el siglo VI, los judíos siguieron pensando que los 5 libros del Pentateuco los escribió Moisés. Pero los cristianos, ya en el siglo IV y en el V, empezaron a tener serias dudas de que Moisés hubiera escrito todo el texto de los 5 libros. Es decir, las primeras dudas surgen prácticamente, aunque hay quien dice que ya en el siglo II había gente que dudaba, pero todavía no se discutía nada. Cuando empieza a saltar la liebre es alrededor del siglo IV y siglo V del cristianismo. Y entre algunos autores, como por ejemplo es Epifanio, que es un escritor muy importante, muy famoso. La gran mayoría de los textos de esta gente que yo menciono aquí se encuentran en lo que se llama la patrología graeca, es decir, la patrología griega. Es una obra inmensa, es una obra que puede tener 70, 80 volúmenes así de gordo. Yo la he visto personalmente en Oxford, la tienen, y es decir, es enorme, ya digo, es una obra enorme. Y ahí se va mencionando lo que cada uno de los escritores antiguos cristianos pensaba sobre las distintas cosas. Entonces, claro, imaginaos la cantidad de información que hay ahí, ¿no? Está escrito en papel. Está escrito en papel, claro, son unos tomos así de grandes, escritos en latín, están escritas en latín y se pueden consultar. O sea que todo esto que yo pongo aquí se puede ver. Por ejemplo, en el siglo V, Jerónimo o San Jerónimo, que fue, como ya dijimos, el autor de la Vulgata, y que murió en el año 420, fue el primero en identificar el libro de la ley hallado en el tiempo de Josías con el actual Deuteronomio. Es decir, este hombre se dio cuenta de que el libro de la ley y la escritura hebrea que se tenía en esa época eran tremendamente parecidos. Y entonces identificó completamente que ese libro que había aparecido oculto o olvidado en una de las habitaciones del templo en Jerusalén, pues era el conocido como libro de la ley, pero en realidad era nuestro actual Deuteronomio. ¿Eh? A principios del siglo XI en España, un escritor y filósofo y teólogo cordobés, que era de origen, pues casi con toda seguridad, hebreo, porque los términos era una abreviatura de Abraham, atacó las cronologías del Antiguo Testamento, declarando que el Pentateuco no era una obra de Moisés, sino de Esdras. Es decir, este ya afinaba más. Y este ya no solamente decía que no lo escribió Moisés, sino que probablemente escribió más Esdras en el Pentateuco que Moisés. En el siglo XI, otro escritor español, también toledano y también de origen, digamos, judío, como os dais cuenta, Isaac ben Yashuf, y indicó que el Pentateuco era una recopilación que contenía una gran cantidad que habían sido escritos muy posteriormente a la muerte de Moisés. Y que además la lista de los reyes de Edom que se menciona en el capítulo 36 del Génesis, esos reyes, según la historia,
vivieron muchos años después de la muerte de Moisés y que eso era una razón mucho más que clara para saber que el Pentateuco fue readaptado cuando ya se tenía conocimiento de esos reyes. Es decir, es que era de lógica, ¿no? Un poco más adelante, otro estudioso granadino, Ibn Ezra, que era de origen, había nacido en Tudela, en su comentario exegético al Pentateuco indicó que la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, llamados así, se contenían muchas secciones postmosaicas, es decir, escritas después de la muerte de Moisés. Pero como él intentaba indicar que todo aquello era una obra mosaica, porque lógicamente no podía cargarse de un plumazo todo lo que era la tradición judía, decía que todo lo que había ahí, aunque lo hubieran escrito otros después de Moisés, estaba en plena consonancia con lo que Moisés había escrito. En el siglo XIV, el matemático y traductor judío Immanuel ben Jacob von Fils, si os dais cuenta, hemos visto primero que los judíos defendían que todo el Pentateuco era de Moisés. Ahora estamos viendo cómo los propios judíos son los primeros en atacar en su propia lengua, que era la que ellos leían, que el texto no pudo ser escrito entero por Moisés. Y en el siglo XIV este hombre recogió y aumentó la tesis de Ezra indicando que Moisés no había escrito todo el Pentateuco. Durante el siglo XV, Alonso Fernández del Madrigal, que era conocido como Tostatus de Ávila, parece que porque era de la piel era de color muy oscuro, y que llegó a ser obispo de la ciudad, declaró que tenía muchas dudas sobre que Moisés fuese el autor del Pentateuco. Y en el siglo XVI, Rudolf Bolstein, que era más conocido por Karlstadt, hizo un fuerte ataque a la autoría mosaica del Pentateuco en una obra que escribió en el año 1520, partiendo, porque claro, la gente no es tonta, partiendo del pasaje de la muerte de Moisés, indicó que la gente no escribe su muerte, ¿no? Y que la similitud del lenguaje de esos pasajes de la muerte de Moisés con el resto de otros pasajes de los 5 libros de Moisés indicaba que si eso no lo escribió él, pues tampoco esos otros pasajes los había escrito Moisés. Por el mismo tiempo, un abogado católico experto en hebreo, árabe y siriaco, si os dais cuenta, todo esto está referido al concepto judío, ¿vale? Que se llamaba Andreas Macius, en el año 1574 indicó que el Pentateuco contenía muchas secciones que habían sido agregadas por Esdras y sus seguidores. Es decir, si aquí nos damos cuenta de algo, es que conforme va transcurriendo la historia, los propios judíos van entendiendo que hay más de Esdras en el Pentateuco que del propio Moisés. Es decir, empiezan en principio tímidamente a decir que Esdras escribió mucho de lo que allí había y terminan diciendo prácticamente que es más obra de Esdras que de Moisés. Pero claro, quien decía eso en aquella época entre los judíos estaba considerado un traidor, era un hereje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y algo más adelante, ya en el siglo XVII, durante la época de la Reforma, por ejemplo, Martín Lutero decía que tenía muchas dudas sobre la autoría de Moisés sobre toda la Torá. Es decir, no es que dudase que Moisés escribió algunas partes del Pentateuco, igual que nosotros creemos que Moisés escribió algunas partes que luego que se conservaron en los santuarios y que luego se agregaron, ¿vale? Pero no escribió todo el Pentateuco. En el siglo XVII, un filósofo inglés, Hobbes,
enseñó que muchas partes del Pentateuco eran muy posteriores en su fecha de redacción a los acontecimientos que relataban. Esto es lo que estuvimos hablando acerca de los anacronismos. ¿Os acordáis de lo que era un anacronismo? Es decir, algo que se contaba de personajes o de sitios que ya tenían un nombre al cabo del tiempo, pero que cuando vivió, por ejemplo, Moisés, no tenían ese nombre. Entonces, este hombre se fue dando cuenta y fue recogiendo muchos anacronismos que se encuentran dentro del Pentateuco, y entonces dijo, esto no lo pudo escribir Moisés. Porque no existía. Porque no existían. Si los filisteos no existían en el tiempo de Moisés, todas las veces que se hable de los filisteos lo tuvo que escribir alguien después del siglo XI, que es cuando llegan los filisteos a la zona de Palestina. ¿Sí? Eran como una especie de entes de aquí de Europa. Sí, probablemente venían de Creta, según parece. Eran pueblos marineros, en principio, que se asentaron en las costas de Palestina. Entonces, si os dais cuenta, casi todas las ciudades que se mencionan en la Biblia como filisteas son ciudades casi todas costeras. Y casi todas relacionadas con dioses antiguos fenicios y con esa serie de entendimiento religioso de la época. El filósofo judío de origen holandés, Baruch Spinoza, este hombre fue un hombre muy importante porque siendo judío era, digamos, europeo, pero además fue un gran escritor. Y este rechazó la autoría mosaica del Pentateuco al tiempo que acuñaba una nueva teoría según la cual, desde Génesis hasta el segundo libro de los Reyes, eran obra de Esdras. Es decir, este ya fue mucho más directo y más claro. Estamos hablando del siglo XVII. En el siglo XVII todavía, otro escritor importante, católico, Richard Simon, concluye que el Pentateuco en su forma actual no podía ser obra de Moisés, al tiempo que indicaba que los libros históricos fueron el resultado de un largo proceso de compilación y redacción de relatos y crónicas antiguas por un grupo de escribas de la época. Y en ese mismo siglo, estamos hablando todavía del siglo XVII, hubo un intento de explicación de la escritura del Pentateuco por parte de un teólogo llamado Campegius Vitringa, el cual en una de sus obras sugiere que Moisés habría dispuesto de fuentes antiguas, probablemente del periodo patriarcal. Esto es lo que decíamos, de que esas fuentes probablemente se conservaron en los santuarios de la época, que recordáis que eran 3, Silo, Betel y Gilgal, y digamos, se fueron incorporando después por parte de los escribas a la redacción del Pentateuco. Aquí tenemos que ser conscientes de una cosa. Nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por todos los que Dios utilizó y ellos fueron obedientes con la inspiración, algo de lo que hablábamos, ¿no? Pero además tenemos que ser agradecidos a Dios porque Dios puso en el corazón de una serie de gente, probablemente de Esdras y de su escuela, el impulso para escribir ordenadamente todo lo que estaba recogido por ahí y suelto en diferentes lugares. Con lo cual hoy podemos tener una historia completa, por decirlo de alguna manera, gracias a esa inspiración de Dios sobre estas personas. Entonces es muy importante. Ahora, es en el siglo XVIII cuando se empieza a descifrar la complicada trama de la composición de los 5 libros de la ley. Y aquí empiezan los primeros avances de la hipótesis de lo que ya estudiamos como la hipótesis documentaria.
Se puede decir que hasta el siglo XVIII existían dudas razonables acerca de la autoría de Moisés sobre el Pentateuco y que muchos escritores consideraban a Esdras como el gran redactor final de la obra, pero aún así no se tenía todavía ninguna idea concreta acerca de cómo se había producido la redacción. Es decir, se sospechaba, se pensaba, se dudaba, pero no había, por decirlo de alguna manera, un estudio serio que dijese, pues bueno, estas son las pruebas de que Moisés no era el único autor del Pentateuco. ¿Vale? Para un lector, yo digo aquí que, bueno, el principio de la hipótesis documentaria se le debe a un médico francés que se llamaba Jean Astruc. Yo digo que para un lector de habla hispana la lectura del Pentateuco se puede realizar sin demasiada dificultad, como si se tratase de la obra de un solo autor. Es decir, de hecho, nosotros, cuando nos convertimos, leíamos el Pentateuco y no discutíamos si era de Moisés o si no era de Moisés, sino que lo leíamos todo de corrido y pensábamos que era toda la obra de un mismo autor. Es decir, porque como era una historia corrida, pues nos parecía que lo teníamos claro. El gran problema de eso es que estamos hablando de un idioma que no es el nuestro. Es decir, entonces los españoles, como ya el texto que teníamos, o sea, la gente de habla hispana, como el texto que teníamos es un texto traducido al castellano, entonces, dependiendo de la traducción que nos hayan hecho, sabremos si en el texto interviene un autor, dos o tres. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Jean Astruc, que era el médico personal de Luis XV y que además hablaba hebreo desde su infancia, empezó a notar que en algunas partes del texto hebreo a Dios se le llamaba Yahvé, bueno, el tetragrámaton, las 4 letras que ya hemos mencionado, y en otras ocasiones se le llamaba Elohim. Analizando los pasajes en los que se usaba uno y otro término, descubrió, y así lo dejó por escrito, una aproximación a la llamada hipótesis documentaria, la cual consistía en entender que el Pentateuco era al menos la obra de dos autores. Uno de ellos, que siempre llamaba a Dios Yahvé, y otro que lo llamaba siempre Elohim. Ahí vemos ya dos. Sí, ahí, o sea, Esto me lo lleva hace mucho tiempo que tú... Sí, claro, yo lo comenté hace ya muchos años, pero claro, ahora lo tenemos por escrito y está documentado, ¿no? Entonces, como Astruc era un meticuloso estudiante, aisló todos los pasajes del Pentateuco en que a Dios se le llamaba Elohim y los puso en una primera columna, la columna A. Luego repitió la misma operación con los textos en los que a Dios se le llamaba Yahvé, y con ellos hizo una segunda columna. Y posteriormente hizo una tercera columna en la que colocó todas las repeticiones encontradas en el Pentateuco. Por ejemplo, 2 creaciones, 2 relatos del diluvio, 2 encuentros con el Abimelech filisteo, es decir, todo lo que eran lo que se llaman los dobletes y los tripletes del Pentateuco. Y entonces los colocó. Y por último, colocó una última columna en la que incluyó todo lo que él consideraba que no era material israelita y que dividió en 9 secciones. Esto requiere una explicación. Es decir, este hombre, como ya digo, que era un erudito, era una persona de mucha cultura, ¿no? Se dio cuenta de que dentro del texto del Pentateuco habían una serie de textos que no eran de origen judío, sino que eran, por ejemplo, de origen mesopotámico, semita, de las distintas culturas. Entonces, lo que hizo fue todos esos textos ponerlo en una cuarta columna. Con lo cual,
él estaba indicando que aunque los dos principales escritores del Pentateuco eran el yavista y el eloísta, habían también otra gente que intervinieron, porque se copiaron textos de otras culturas y porque además, digamos, se reproducían o se repetían una serie de hechos que estaban escritos en 2 o en 3 partes. ¿Eh? El Génesis, el arca, lo del arca, lo del Mar Rojo, cosas Claro, así. sí, Que todo. que es de los de antes Claro, que se escribiese. básicamente esto afectó mucho más a los primeros 10 capítulos de Génesis. Es decir, más que, por ejemplo, al tema ya del Arca de la Alianza y Israel en Sinaí y todo lo demás, mucho más que a eso afectaba a lo que era la cosmovisión de Israel, el concepto de la creación, el concepto del pecado, el concepto de la raza, el concepto de la mujer, el concepto, todas esas series de cosas estaban más influidas por culturas de mesopotámicas que rodeaban a Israel que en sí por el propio Moisés. ¿Eh? Y bueno, aparte de eso, por ejemplo, la historia de Moisés, Sí, siempre esa persona con otro nombre. sí. Que eso está, bueno, lo he visto Sí, yo, lo he bueno, es estudiado. que hay una historia muy parecida en egipcio sobre un hijo de los príncipes que es rescatado de las aguas, ¿no? Entonces, claro, es decir, aunque Moisés es un personaje histórico y los judíos no tienen la más mínima duda de eso, pero los que desde fuera, que no son judíos, han estudiado eso, dicen, bueno, aquí ya había un precedente antes incluso de que Moisés existiese, porque esa historia egipcia tiene más de 2000 años. Claro, es anterior lo Es que... muy anterior al nacimiento incluso de Moisés. ¿Y ¿Eh? lo del diluvio también? Lo del diluvio también. ¿No? Hombre, el diluvio, los primeros registros que hay antiguos sobre el diluvio tienen en la actualidad más de 4000 años. Es decir, que son de 2000 años antes de Cristo. ¿Eh? Y a veces hasta casi de 3000. Fijaos, por ejemplo, lo que se conoce como el sello de la creación, que se llama el sello porque se utilizaba para sellar documentos. El sello de la creación era un sello cilíndrico de un tamañito así, con el cual se echaba un lacre y se ponía la figura, porque las figuras iban en relieve en el sello. Entonces tú pasabas el sello sobre el lacre y se quedaba la figura hecha. Bueno, el sello de la creación es un cilindro de un tamañito así en el que se ve un árbol, un hombre y una mujer, una serpiente enroscada en el árbol con un fruto. Bueno, pues ese sello se calcula que es de 3000 años antes de Cristo. Es decir, que imaginaos que en esa época ya existía todo lo que era la concepción de un árbol del bien y del mal, una Génesis, una serpiente que es la instigadora del mal y que tal y que cual, una pareja a la cual se le da un fruto y un árbol que da la vida o que da la muerte. O sea, que los conceptos venían ya de muy antiguo. Aunque el esquema de Astruc estaba lejos de ser una respuesta definitiva al tema de la composición del Pentateuco, luego ya veremos que hoy en día el Pentateuco se estudia de otra manera. Pero en esta época a lo que se tendía era a aislar los libros, a separar esos 5 libros.
¿eh? Hoy en día se tiende más a hablar del redactor del Pentateuco y a descubrir qué es lo que el redactor, inspirado por Dios, porque no fueron solamente los escritores los inspirados por Dios, sino también el redactor. ¿Qué era lo que el redactor quería transmitir con esa historia completa que estaba uniendo? ¿Eh? Es decir, cambia completamente la concepción de empezar a separar libros para intentar descubrir quién escribe qué, a no importarte quién haya escrito qué, sino para qué se ha escrito. ¿Eh? Ese es el gran cambio que se ha producido en el estudio teológico del tema del Pentateuco en la actualidad. Entonces, después de lo que se llama esta primera idea de la hipótesis fragmentaria, perdón, de la hipótesis documentaria, entra en juego lo que se llama una segunda teoría. Cuando decimos teoría o hipótesis de trabajo, estamos hablando de, digamos, un estudio que dice que esto que tenemos podría haber sucedido así. Es una hipótesis de trabajo, sobre la cual empezar a trabajar. Luego, claro, se ha demostrado de que eso era así, pero hay que partir siempre de lo que podría haber sido. De ahí el término hipótesis. Y entonces aquí se entra en otra hipótesis, que es la hipótesis fragmentaria. En el año 1792 estamos hablando del siglo XVIII y además estamos hablando de la gran época de la llamada Ilustración. Es decir, después de la Revolución Francesa se produce en todo lo que es Europa un movimiento por el cual ya no hay temor a poner en duda cosas que siempre habían estado establecidas y que nadie cuestionaba, sino que se buscaba el conocimiento más puro. Y al buscar el conocimiento más puro, la gente empezó a perderle, como la Inquisición además en esa época dejó de estar. De hecho, fijaos que la Inquisición en España se abole con las Cortes de Cádiz en el año 1812. Es decir, que es una época en la que prácticamente empieza por toda Europa como un aire de apertura, como un aire de perderle el miedo a pensar diferente. Sí, por ejemplo, pero ahora yo me pregunto, ¿esto es lo que piensa la gente que se incorpora al pueblo judío o es lo que piensan los judíos? No entiendo lo de los judíos. Estas hipótesis, Sí. Estas hipótesis los judíos no las consideran para nada. Ahí es a donde yo voy. No. Ellos siguen pensando lo que Ellos siguen pensando lo que pensaban. Ya. Ellos siguen siendo literalistas, aunque hay muchos judíos hoy en día bueno, ya me imagino, y eruditos importantes. Digamos que el judío ortodoxo sigue pensando que Génesis fue que estos son herejías y que Moisés escribió el Pentateuco entero. ¿Vale? Pero fueron los mismos judíos los que ellos mismos empezaron a cuestionarlo, claro. Claro, siempre todos los que estaban fuera de allí. Pues damos cuenta todos los europeos, los que empezaron, los granaínos, Claro. Los sefaritas. Claro, los sefardíes, los españoles. Entonces, empieza aquí una nueva teoría, que es la teoría del Esateuco, y lo que se llama la hipótesis fragmentaria. Este hombre se dio cuenta de que el texto del libro de Josué era exactamente igual o muy parecido al texto del libro de Números y al texto del libro de Deuteronomio. Y entonces dijo, que se cometían en hebreo incluso los mismos errores de escritura y también el mismo vocabulario. Y entonces este hombre empezó a proponer
que no habría que hablar del Pentateuco, sino del Hexateuco, agregando a esos 5 libros el libro de Josué. Es decir, que ya aquí no tendríamos 5, sino 6 libros. ¿Vale? Así nació lo que hoy ya es conocido como la hipótesis fragmentaria, en su postura de alejamiento de los conceptos católicos hizo que Agedes, en esa época todavía en que la Inquisición estaba dando los últimos coletazos, estuvieran a punto de matarlo. Fue muy perseguido. Pero en Europa ya ese clima de libertad de pensamiento era muy fuerte. Es decir, empezó en Francia con la Ilustración, pero continuó por toda Europa y se extendió muy rápidamente por toda Europa. Y la gente le perdió el miedo incluso a perder la propia vida por defender la verdad. Y entonces la gente empezó a escribir y a hablar de otra forma, descaradamente. Es decir, ya la gente perdió la vergüenza, por decirlo de alguna manera. Perdió el miedo y perdió el temor al desprestigio. Ya a la gente no le importaba eso. Lo que le importaba era decir, bueno, yo estoy más convencido de que esto es verdad que lo que me ha enseñado toda la vida la Iglesia Católica o el judaísmo. Y entonces se produjo un cambio. La hipótesis fragmentaria, que tuvo un desarrollo hasta prácticamente el siglo XIX, iba diciendo que el texto del Pentateuco o también del Hexateuco, digamos, se fue nutriendo de toda una serie de historias de los pueblos de alrededor. Y cómo las historias de Israel eran historias muchas veces en las que se ensalzaban a los vencedores, como pasa siempre en todas las historias de guerra, y entonces al que había matado a 30 filisteos, se decía que había matado a 300, porque lo que interesaba era exaltar que Dios había estado con el pueblo para matar a los filisteos. O sea, que el concepto estaba afectado por las historias que se escribieron en distintas épocas. Y aquí pues tenemos lo que fueron la teoría de Bethe y la teoría de Ewald, que fueron gente que ya definían mucho más, que no eran solamente dos los grandes autores del Pentateuco, sino que estos ya definieron que estaba el documento yavista, el documento eloísta y el documento deuteronomista, que era el libro de la ley, el de Josías, de la época de Josías. Y que además ya se conocía que había habido otro redactor que se llamaba el redactor sacerdotal o que era de la casta sacerdotal, y que juntamente con las historias provenientes de la época ya de los jueces y de la época de los reyes, se habían puesto todas por escrito alrededor de 500 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un proceso muy largo y de un proceso muy complicado, pero un proceso, digamos, que es interesante por lo menos de conocer por qué se ha llegado ahí, porque la gente hoy en día en los seminarios serios de todo el mundo se enseña esta forma de entender el Pentateuco y no lo simple de siempre. El Pentateuco lo escribió Moisés. Sí, ¿Vale? dice la tradición. ¿Qué? Como dice la tradición. Como dice la tradición, ¿no? Como dijo Jesús, por la tradición de los ancianos invalidáis la propia palabra de Dios, ¿no?
Entonces llegamos a lo que se conoce como la teoría de Graf-Wellhausen. Esta es una teoría que ya se produce en el siglo XIX y tiene, por decirlo de alguna manera, toda una serie de personajes. Aquí se va explicando cómo van avanzando. Todos ellos parten de una cuestión semejante. Es decir, todos parten de que el Pentateuco no es la obra de un solo autor, sino que es la obra de varios autores, entre los cuales estaría también Moisés, en pocas escrituras, pero que básicamente hay esos tres autores que serían un documento yavista, un documento eloísta, que como sabemos son los que llaman a Dios Yahvé o Elohim, un documento sacerdotal que lo llama indistintamente Yahvé o Elohim, pero fue escrito muy posteriormente, en el siglo V, y fue escrito por los sacerdotes, y luego una serie de partes, como por ejemplo es lo que se llama el documento de la fundación, lo que se llama el Código de la Santidad, que, digamos, tiene mucho parecido con otros textos, por ejemplo, de la época de Ezequiel. Entonces, se puede saber que esos textos pertenecen pues prácticamente al siglo VIII, en su origen, al siglo VIII, aunque se ponen por escrito en el siglo V. Se unen a todo ese texto en el siglo V. Entonces, así se llega a lo que es lo que hoy es conocida como la hipótesis Graf-Wellhausen, que fueron dos estudiosos alemanes, porque esta época es la gran época de las escuelas alemanas de teología, las escuelas de crítica textual, las escuelas que no se lo tragaban todo, sino que lo discutían todo. Discutían incluso tonterías, pero eran gente que no se tragaban cualquier cosa. Y entonces se llegó a la idea, según la cual, estamos en la página 131, la primera fuente del Pentateuco fue el documento Yavista, que estaría fechada hacia el siglo IX antes de Cristo, es decir, del tiempo de Salomón, seguida, o del tiempo de David, seguida del Eloísta, que es un documento paralelo en algunas partes e independiente del anterior, que se redacta en el siglo VIII, es decir, un siglo después, y además en sitios distintos. Es decir, el documento yavista se redacta en Jerusalén, en la zona de Jerusalén, en Judea, en el reino de lo que se llama el Reino del Sur, y el otro se redacta en lo que es el Reino del Norte, en Samaria. ¿Vale? Entonces, después el deuteronomista, que es del tiempo del rey Josías, es decir, del siglo VII, porque el rey Josías reinó entre el año 640 al 609 a.C., y por último el documento sacerdotal, que como ya dijimos tiene el nombre P, porque en alemán el documento sacerdotal se llama Priestercode, el códice de los sacerdotes, que fue redactado durante el siglo V antes de Cristo. Pero esto sigue adelante. Es decir, la gente llega a este punto y dice, bueno, ya tenemos una cosa clara. Es que el texto del Pentateuco es un texto que está compuesto. Y es un texto que ha tenido distintos autores, por decirlo de alguna manera, distintos escritores y un redactor final. ¿Vale? Pero ahora empiezan a estudiar otra serie de cosas. Por ejemplo, Gunkel, que es un tío
importantísimo en toda esta investigación y que era evidentemente también alemán, hacía una aportación muy importante al estudio del Pentateuco y era lo que se conocía como el relato de las sagas. El concepto de saga eran los primeros que lo utilizaron, lo emplearon para hablar acerca de las historias vikingas, las historias escandinavas, de las culturas escandinavas, ¿no? Las sagas, en principio, eran historias de hazañas, historias de guerras, historias de piratería con otros barcos, porque hay que tener en cuenta que todos esos pueblos eran pueblos muy marineros y que vivían de asaltar las costas de otros países, llegando hasta Irlanda, Francia y todo lo demás, ¿no? Algunos dicen que llegaron hasta Galicia, pero bueno, entonces, esas historias antiguas se llamaron sagas. Y Gunkel lo que vino a decir es que, además, las sagas antiguas se escribían en varas, se escribían en varas de madera talladas. Y entonces eso los conservaban los patriarcas de cada familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces eso conservaban la historia del pueblo, la historia, porque claro, estamos hablando de a lo mejor un pueblo de 300 personas. Y entonces dentro del pueblo pues habían a lo mejor 3 personajes importantes que tenían sus varas, pero no todo el mundo tenía varas. Bueno, según parece, este Gunkel descubrió que también los judíos habían empleado mucho el concepto de la escritura en varas. Y entonces, por ejemplo, se habla de la vara de José, se habla de la vara de Aarón, se habla de las distintas varas en las cuales estaría, por decirlo de alguna manera, registrada en la misma forma esas historias familiares. Y entonces, a eso que en aquella época, o sea, en el mundo escandinavo, tenía más que ver con las guerras y con las conquistas, Gunkel los definió como sagas familiares, historias familiares. Y entonces así va metiendo todo lo que son las historias de Isaac, como indicando que eso eran historias separadas que se conservaron en el tiempo, primero por tradición oral y luego escritas, y que luego se fueron incorporando a lo que fue el texto. De forma que dentro de esos documentos se mezclaron esas historias de las sagas. Y eso dio un nuevo impulso, porque se mantenía el hecho de reconocer que el Pentateuco era un documento, digamos, compuesto, pero se le agregó el plus o el añadido de que, es decir, no solamente estaba compuesto de textos, sino de una serie de historias familiares que fueron muy importantes para la gente de su época. Y ahora vamos a ver un poco cómo está el estado de la investigación en la actualidad. Es decir, en la actualidad, bueno, aquí hubo un hombre que para mí es un genio, que es Gerhard von Rad. Este hombre dedicó prácticamente 85 años de su vida, porque fue un hombre que murió muy, muy anciano, y dedicó prácticamente 85 años de su vida a estudiar, digamos, todo lo que era la cultura hebrea. Hablaba hebreo perfectamente, hablaba griego como si fuera su idioma materno, y además
para poder entender muy bien la cultura judeo-mesopotámica, se fue a vivir a todo lo que era la zona de Israel desde muy joven. De manera que es conocido hoy como uno de los grandes pilares del estudio del Antiguo Testamento y especialmente del Génesis. Hoy en día, en ninguna universidad religiosa seria se puede estudiar el libro del Génesis sin estudiar el escrito, el libro que escribió Conrad, que se llama precisamente el libro del Génesis. Porque él dedicó a ese libro pues prácticamente 40 años. Entonces, una persona que ha dedicado 40 años de su vida a trabajar sobre un solo tema, tiene algo que decir. Y además es un investigador muy serio. Pero después de Conrad, digamos, se creó una nueva teoría. Y la teoría era que en realidad no se debería hablar de un Pentateuco, sino de un Tetrateuco, que serían los primeros 4 libros de la Torá, más el libro de Deuteronomio aparte, ya que se consideraba que el Pentateuco era un todo, pero que habría una segunda parte que sería la historia deuteronomista que llegaba desde Deuteronomio hasta Segunda de Reyes. Es decir, que ahí metían libros históricos. Se seguía pensando que todo era una composición y se le empezó a dar mucho más valor ya en el siglo pasado, en los años 80 y 90, que ya no nos quedan tan lejos. Las nuevas hipótesis de estudio que se plantearon es que habría que estudiar el Pentateuco separando las historias, digamos, prácticamente en 5 o en 6 grandes grupos, ¿no? La historia de los orígenes, que sería Génesis capítulo 1 al 11, la historia de los patriarcas, que sería Génesis desde el capítulo 12 al 50, Moisés y el Éxodo, que sería desde el capítulo 1 al capítulo 15 del Génesis, el Sinaí, la etapa del Sinaí, que sería desde el 19 al 24 del Éxodo, la marcha por el desierto, desde el 16 hasta Números 11-20, y la conquista de la tierra. Entonces, se empezó a estudiar el Pentateuco de otra forma. Ya no era, por decirlo de alguna manera, separando los libros y separando los autores que componían unas partes, sino que ya era separando acontecimientos. La historia de los orígenes, hasta el capítulo 11, es decir, hasta la Torre de Babel. La historia de los patriarcas, hasta desde Abraham hasta José. ¿Vale? Entonces, así se fueron produciendo. Luego, lo que fue el Éxodo. Y como se fue viendo, pues todos estos usaron mucho por primera vez el término composición para indicar que el Pentateuco no era un conjunto único, sino que era una composición de distintos escritos. Entonces, la investigación en el siglo XX ha llegado ya a esa etapa en la cual se sigue considerando lo mismo de la hipótesis documentaria o de la hipótesis fragmentaria, que fue la siguiente, en la cual se dice que hay 4 documentos principales y muchos fragmentos, ¿vale? Y que en esos fragmentos, digamos, existieron muchas historias familiares que se mezclaron con los textos que ya se tenían recogidos.
para darle, digamos, un conjunto a todo. Aquí tenéis lo que en la parte final de este capítulo tenéis prácticamente las declaraciones de los más importantes teólogos del siglo XX sobre por dónde va la investigación. Y la investigación en la actualidad está en mantener la hipótesis documentaria, es decir, un yavista, un eloísta, un sacerdotal, con algunas inclusiones, con la inclusión de las sagas, pero hoy en día se ha cambiado el enfoque del estudio. Es decir, si en los primeros tiempos, desde el siglo IV, el enfoque era descubrir quién era el autor de cada una de las partes, y que Moisés no lo era, que fue los primeros problemas, ¿no? En la actualidad, a lo que se tiende es a ver qué nos quiso dejar Dios a través del redactor final, el que unió todos estos textos, que era lo que nos quería decir. Y lo que prácticamente se llega a la conclusión es que nos quería decir que la historia contenida ahí era una historia escrita en clave religiosa, era una historia de elección de Israel y era una historia de enseñanza de comportamientos del pueblo hacia su Dios. Comportamiento de los reyes, comportamiento de los sacerdotes, comportamiento de los profetas, comportamiento, es decir, había un cambio completo. Hoy en día hay un cambio completo en las universidades más avanzadas acerca de en lugar de intentar desmembrar o separar los autores del Pentateuco, en ver todo el Pentateuco como una obra conjunta en la cual Dios ha querido decirnos algo. ¿Vale? Entonces, ese es el estado de la investigación en la actualidad. Más que ver una discusión de una cosa. Exactamente. No obstante, ya digo, la cosa exactamente. No obstante, hay que decir que, es decir, se sigue manteniendo la base de que el Pentateuco es una composición, de que es una composición que parte de 3 autores y un redactor, por decirlo de alguna manera. Yo diría más 3 autores, un redactor y una escuela de escribas. Sí, que fue Esdras y su escuela, que es lo que se llamó la Gran Sinagoga de Jerusalén, que fue un grupo de 213 escribas que él preparó para copiar nítidamente los textos que le llegaron. Es decir, que a Esdras, en ese sentido, como muy bien habían dicho los judíos desde el siglo IV, V, VI, XI, el siglo XIV, el siglo XVI, se le debía más a Esdras lo que teníamos hoy en día que a Moisés. Y nosotros tenemos que estar agradecidos porque Dios levantó a un hombre con un espíritu no solamente de unificación de un pueblo, como se ve en el libro de Esdras y de Nehemías, ¿no? Sino que, es decir, puso sobre él la carga de dejar para la posteridad un texto escrito que pudiese servir para que el pueblo de Israel no se desviase de la fe. Entonces, hasta ahí es donde está hoy en día la investigación sobre el Pentateuco. Preguntas, cosas que no hayan quedado suficientemente claras. Entonces, lo que había en la ley que tenían en Israel hasta los reyes, sí, hasta la deportación, digamos, era Deuteronomio, ¿no?
Claro, claro, es que era la ley oral que se había transmitido, pero todavía no se tenía una ley, por decirlo de alguna manera, escrita y entregada a todo el pueblo. En el siglo V antes de Cristo. Claro, se recoge, se empieza a recoger en el siglo V y probablemente se termina en el siglo III antes de Cristo. Pero básicamente el siglo V es el siglo en el que se vuelve del cautiverio, estamos bajo el dominio persa y los persas permiten que cada pueblo tenga su propia religión y autorizan a través del decreto de Ciro, autorizan que los judíos vuelvan a enseñar sus verdades, sus creencias, con total libertad. Entonces, a raíz de ahí, Esdras, que digamos que está en esa época ya en una posición de reconocimiento por parte de los reyes persas y de todos los reyes que han venido anteriormente, digamos, Esdras es el gran aglutinador de todo, es el que recoge todo lo que hay y dice... Hace un compendio. Sí, un compendio. Esto vale la pena mantenerlo y hay que mantenerlo lo más limpio posible. Por eso se dice que en la gran sinagoga, los escribas, si una sola gota de tinta con la que estaban escribiendo caía sobre un rollo que estaba ya al final, rompían y quemaban completamente el rollo. Es decir, que no podían dejar que el rollo se contaminase con nada. De hecho, por ejemplo, una de las cosas interesantes que hoy podemos saber, que se ha descubierto por los documentos del Qumran, es que muchos de los textos antiguos de esa época estaban exactamente iguales que los que se han descubierto del siglo I. Es decir, que se siguió copiando muy bien, se siguió copiando intentando cometer los menos errores posibles. Aquí tenemos que ser conscientes que, al contrario de lo que pasa con el Nuevo Testamento, no había una institución superior que dijese hay que corregir esto. En el Nuevo Testamento ya nos vamos a encontrar con que la Iglesia Católica va ajustando el texto bíblico a lo que le interesa con respecto a los dogmas que va dando. Es decir, da primero un dogma y luego coge y ordena que se cambien partes en el texto para que se ajusten al dogma. Entonces, claro, es decir, fijaos que son dos posiciones completamente distintas. Una era de conservación de la pureza y el otro era de corrupción del texto original, para que diga lo que a ti te interesa. Porque ahora estamos hablando de épocas distintas, en los que ya la Iglesia se convierte en Estado y entonces la mejor manera de mantener unificado todo un imperio es teniendo un único criterio, que no haya gente que sea disidente. Todo el que era disidente empieza a ser primero deportado, desterrado y luego acusado de hereje y quemado. Es decir, ese es el proceso. Por eso digo que tenemos que tener claro esos dos conceptos. ¿Alguna pregunta más? Que ver la investigación, cómo empieza, cómo empieza de nada, años, claro. Empieza Claro, pero si nosotros no, aunque yo sé que este capítulo es un poco espeso, sí, es un poco, fuentes, pero fuentes, porque lógicamente es un capítulo
digamos, en el que se traza todo el proceso, pero si nosotros no tenemos conciencia de eso, no entenderemos el cómo se ha llegado a lo que hoy se cree, a cómo se estudia hoy este material. ¿Entiendes? Porque nos limitaríamos a lo cómodo, que es el hecho de decir, siempre se ha enseñado que esto lo escribió Moisés y yo no voy a discutir nada. Yo voy a tragarme lo que me han dicho siempre y voy a seguir adelante. Yo creo que hasta el siglo XVIII el francés fue el que ya Sí. más o menos definió las tres... El Jean Astruc, el médico francés que era el médico personal de Luis XV. Vio como había varias clases de personas por la forma de escribir. Claro. Y ahí vio... Claro, varios documentos, más que varias clases de personas, varios documentos que llamaban a Dios de una determinada manera. Y entonces dijo, alto, aquí hay algo raro. Los españoles no lo hubiésemos descubierto nunca. Claro, él sabía... Porque no leemos en hebreo y para nosotros en las Biblias antiguas y la Vulgata concretamente, que era la que se usaba, que era la latina, es decir, siempre no mencionaba ni a Yahvé ni a Elohim, sino que mencionaba a Dios. ¿Entiendes? Entonces, y Dios dijo. ¿Qué decía Manolo? No, yo estaba pensando que también no solo Josías encontró el libro de la ley, Ezequiel también anteriormente había encontrado el libro de la ley, hizo alguna reforma. ¿No? Sí, sí. Y se trata ya del mismo libro. ¿No? Claro, es el mismo libro, es el mismo libro. Sí, es decir, pero Ezequías, en el tiempo de Ezequías se descubre el libro de la ley que fue escrito en el tiempo de Josías. O sea, se escondió en el tiempo de Josías y se descubrió en el tiempo de Ezequías. Bueno, no sé si fue anterior o al contrario, pero vamos, no le pongo fecha ahora mismo al hecho. Pero que esos dos reyes, en la época de esos dos reyes se produjo el abandono del texto en los cuartos privados del templo y en el tiempo del otro rey se hace el descubrimiento del hecho, que sería en el tiempo de Josías, ¿entiendes? Como hemos mencionado. A partir del siglo V, cuando ya cogió Edra y empezó otra vez a leer, cuando la gente empezaba a leer, eso tuvo que ser, bueno. Claro, es que la Biblia dice que cuando por primera vez se encontraron con el libro, es decir, cuando trajeron la ley y los sacerdotes empezaron a leérsela a los judíos que nunca la habían leído, porque llevaban... era un idioma diferente y tenía que traducir. Claro. Porque era un idioma anterior. Claro, y además no solamente eso, sino que prácticamente ninguno de ellos había escuchado nunca lo que estaba contenido en la ley, porque venían de generaciones que entre los babilonios, los asirios y los persas no les dejaban ejercer su religión. Son 300, 400 años. 400 años prácticamente. Desde el año 720 y tantos hasta el año 400 y pico. Hasta este persa Ciro. Ciro, que ya... Sí, fue el 415 o el 435 cuando se da el edicto del 413, me parece que era, cuando se da el edicto de Ciro para permitir la libertad. Y entonces vuelven a Israel y vuelven a retomar todo lo que era la cultura hebrea antigua. ¿Ya estaba ahí ya los dos reinos unidos o era solamente...? No, ya no existían los dos reinos. Ya es el pueblo judío, ya es Judea, ya es Palestina. ¿Entiendes? Hay que tener en cuenta que después de los persas vienen los griegos y después de los griegos vienen los romanos. Los romanos son los que le dan a la zona de Judea
el nombre de Palestina. Y lo llaman Palestina por los filisteos, porque como hemos dicho, los filisteos se asientan en lo que es la costa, toda la costa mediterránea de Israel, y entonces, pero si os dais cuenta, el nombre Palestina y filisteo son muy parecidas, ¿no? Y mucho más parecidas en hebreo, ¿no? Entonces, ellos le dan el nombre de Palestina y en realidad, digamos, es esa la época en la que, digamos, hay que volver a retomar todo lo que era la cultura antigua, porque los romanos que han llamado a esa provincia desde el siglo III o IV antes de Cristo, Palestina, digamos, ya están dominando allí y dominan hasta, digamos, prácticamente el siglo IV, dominan en todo lo que es la zona de Palestina.